Antes de comenzar el tema, vamos a dar una breve introducción, donde vamos a tener que la investigación clínica va a ser crucial en el avance del conocimiento médico, además del cuidado del paciente. Los ensayos clínicos van a ser un pilar fundamental en el desarrollo de nuevos fármacos, lo que nos va a permitir determinar su farmacocinética, farmacodinamia, la eficacia, seguridad y posibles efectos adversos que puedan tener estos medicamentos. ¿Sabías que antes de que un nuevo fármaco sea evaluado en seres humanos deben realizarse estudios de investigación, los que se denominan como preclínicos, tanto in vitro como in vivo? Esto para comprobar sólidamente su uso seguro. Todo este proceso por lo regular puede tardar hasta más de 10 años y se ha estimado que requiere una inversión de 1.5 millones de dólares. Sin embargo, el 90% de dichas moléculas no logran llegar a la etapa final del proceso. Desde hace años existe un modelo para que un fármaco sea aprobado para ser usado en humanos. Este va a consistir en la realización de múltiples estudios de investigación que van a ser encaminados a evaluar tanto las ventajas como las desventajas del fármaco. Se ha dividido en etapas o fases, las cuales van a consistir en una fase preclínica, que va a ser previa a que el medicamento sea aprobado ya en humanos, y otras 4 fases clínicas, 1, 2, 3 y 4. Las fases no deben ser consideradas como necesarias para que se autorice un fármaco. En cuanto a la fase preclínica, vamos a tener que esta va a iniciar con la preparación del fármaco, en la cual se van a realizar pruebas de estabilidad. Estas pruebas se van a efectuar a un fármaco, a un medicamento o a un remedio herbolario por un tiempo determinado. Esto va a ser bajo la influencia de temperatura, humedad o luz en el envase que lo contiene, para demostrar el periodo de vida útil de estos y determinar su fecha de caducidad, además de la formulación de la molécula, la cual en la industria farmacéutica va a ser el proceso mediante el cual se van a combinar diferentes sustancias químicas, incluido el fármaco activo o principio activo, para producir un medicamento final. Además de las pruebas del metabolismo de la droga en farmacología experimental, en modelos in vitro e in vivo. Esto lo veremos más adelante. En este último grupo, los estudios en modelos animales exploran los siguientes rubros: toxicología, seguridad de la droga a dosis equivalentes a lo que se pueden usar en humanos, farmacodinamia, que son los mecanismos de acción del fármaco, la posible relación con dosis y respuesta clínica, así como farmacocinética, donde se observa la absorción, distribución, metabolismo, excreción del fármaco y sus posibles interacciones con otros medicamentos. Bueno, ahora continuando con las fases del diseño del ensayo, pasamos a la fase 1, la cual nos menciona que este es el primer estadio de la prueba de un nuevo fármaco en la especie humana, la cual tiene una duración de un año, cuyo objetivo principal consiste en evaluar la seguridad, tanto la dosificación del fármaco en humanos. En algunos casos también se obtienen datos sobre farmacocinéticos y farmacodinámicos. Los sujetos voluntarios sanos pueden oscilar entre 20 y 80 individuos. El diseño está habitualmente, son estudios no controlados. También nos menciona que en esta primera etapa se comprueba la seguridad de un fármaco. Son aquellos que se administran por primera vez en humanos, también son aquellos ensayos clínicos que no tienen un objetivo terapéutico implícito, sino que están destinados a buscar la contestación a respuestas básicas sobre el funcionamiento del medicamento. En las interacciones farmacocinéticas, que es la forma en la que nuestro organismo procesa un fármaco, como son la absorción o cualquier otra característica que no esté directamente relacionada con la terapéutica. Eso es lo que nos menciona que puede llegar a evaluar en las interacciones farmacocinéticas. Continuando con la fase 2, nos menciona que se tiene una duración de 2 años, cuyo objetivo es conocer la farmacocinética y la farmacodinamia. A comparación de la fase 1 que mencionaba que estos datos podían obtenerse o no, aquí nos menciona que sí es muy importante conocerlos, ya que en eso se centra dicha fase. Se centra en la búsqueda de dosis, mecanismos de acción farmacológica y relación dosis-respuesta, además de los efectos adversos. Los sujetos son pacientes potenciales, en un número entre 100 y 300, aunque inicialmente puede llevarse a cabo en voluntarios sanos. Este diseño son estudios no controlados y ensayos clínicos aleatorios controlados con placebo bajo criterios de selección muy estrictos.
En la fase 2, esta etapa de investigación, el objetivo del ensayo es responder la pregunta sobre si el tratamiento evaluado es eficaz o no, y se ponen las bases para valorar en qué dosis es óptima una aplicación. Para ello, esto ya es necesario estudiarlo con pacientes, diseñando el estudio de una manera adecuada y proporcionada a lo que se conozca sobre su medicamento. En la fase 3, nos menciona que la última fase de la evaluación del medicamento antes de su comercialización, el objetivo principal se centra en evaluar la eficacia y relación beneficio-riesgo en comparación con otras alternativas terapéuticas disponibles, o con un placebo si es que no hay un tratamiento disponible. Además de que esa nos permite establecer la eficacia del nuevo fármaco e identificar y cuantificar los efectos indeseables más frecuentes. En los sujetos se menciona que pueden ser pacientes entre un número de 1000 a 3000, y el diseño se basa en ensayos clínicos aleatorios. De manera general, la fase 3 se confirma la eficacia, beneficios y seguridad del fármaco, además de que se definen mejor los posibles efectos adversos y se compara con otros medicamentos que ya se utilizan. Las pruebas se hacen con un mayor número de medicamentos y de pacientes, que pueden ser de cientos o miles. Si en este estudio los resultados son positivos y están suficientemente contrastados el fármaco, ya se podría obtener la autorización de las agencias reguladoras de medicamentos para comercializarse con las indicaciones específicas. Finalmente, llegando a la fase 4, nos menciona que aquí son estudios realizados después de la comercialización de un fármaco, con el objetivo principal de evaluar mejor el perfil de seguridad, las posibles nuevas indicaciones o nuevas vías de administración que estos pueden presentar, además de la eficacia en las condiciones habituales de uso o en grupos especiales. El estudio se realiza en pacientes, aunque nos menciona un número predeterminado, y el diseño se basa en los ensayos clínicos aleatorios y estudios observacionales. De manera general, la fase 4, también conocido como estudio de seguimiento o estudios de farmacovigilancia, se analizan los efectos a largo plazo del medicamento en la práctica clínica, es decir, aquellos que se produzcan tras su comercialización. Dichos estudios son muy útiles para determinar la eficacia del tratamiento en la vida real de los pacientes, con diferentes características, conocer potenciales efectos adversos no sospechados previamente y que aparezcan con su uso generalizado, o incluso identificar nuevos beneficios o aplicaciones de la terapia que no se hubieran detectado durante la evaluación previa. Finalmente les presentamos un resumen donde abarcamos las características principales de todas las fases, como puede ser el diseño de estudio, en lo cual observamos que la fase 1 es descriptivo, en la fase 2 es comparativo, en la fase 3 es ensayo clínico aleatorizado y en la fase 4 es un estudio descriptivo comparativo. La población en la fase 1 son sujetos sanos, mientras que en la fase 2 son pacientes con criterios de selección estrictos. En la fase 3 son pacientes con criterios menos estrictos y en la 4 todo tipo de pacientes. El grupo de comparación en la fase 1 no existe, en la fase 2 es placebo, y en la fase 3 placebo o un fármaco similar, y en la fase 4 puede no haber o contrafármaco similar. El objetivo principal de la fase 1 es la seguridad, mientras que el de la fase 2 es seguridad y eficacia, en la fase 3 eficacia, efectividad y seguridad, y en la fase 4 se enfoca más que nada en la seguridad. Las variables de eficacia en la fase 1 no hay, mientras que en la fase 2 se centran los síntomas y subdrogados. En la fase 3, datos relevantes desde el punto de vista clínico. Y en la fase 4, datos relevantes desde el punto de vista clínico también. La duración del número de pacientes en la fase 1 menciona que es corta, abarcando semanas con el número de 80 a 120 pacientes. En la fase 2 es un tiempo corto, abarcando de semanas a meses, pudiendo ocupar hasta centenas de pacientes. En la fase 3 menciona que es un tiempo más largo, de meses a años, ocupando de centenas a miles de pacientes. Y en la fase 4 menciona que puede ser de corta o larga dependiendo del caso. Nos menciona que el tipo de pacientes puede llegar a ocupar miles.